Bueno, buenos días, bienvenidos. Es sin duda para nosotros un gran gusto poder dar inicio a este primer curso de investigación. Debo agradecer la participación de la gente de la Cardiovascular Research Foundation, quienes sin duda son número uno en el mundo en esta área, en el área de investigación. Como habrán visto en el programa, participarán la doctora Rosa Namerán, el doctor Gary Mins, el doctor Juan Granada, a quien podemos ver desde la pantalla y le damos la bienvenida. Buenos días, Juan. Quienes lo harán desde Nueva York, gracias a este sistema de videoconferencias. Aquí contamos con la presencia de la doctora Alejandra Garchikov, también de la CRF, a quien debo hacer una mención muy especial por todo el impulso que le ha dado a esta iniciativa, incluyendo la elaboración del programa que se ha llevado a cabo. Gracias, Alejandra. Gracias al padre también por haber venido. Muchos de nosotros tenemos la inquietud de participar en estudios multicéntricos nacionales e internacionales y por uno u otro motivo no lo logramos, o si lo logramos lo hacemos de manera esporádica, no sé, es difícil. En el CASI desde hace algunos años estamos elaborando algunos registros, como el Registro General de Procedimientos, que lleva adelante el doctor Omar Santaella, por aquí en algún lado anda, acá. Con mucho esfuerzo y bastante poca colaboración de nuestra parte. Él se queja permanentemente de eso y tiene razón. Además, en conjunto con el Consejo de Hemodinámica de la SAC, llevamos adelante algunos registros, como los registros RADAC, del cual ya hay varios trabajos presentados y algunos publicados. Y últimamente se está elaborando el registro de implante valvular aórtico percutáneo, el cual se ha presentado en varios congresos de SAC y FAC, y actualmente está en elaboración para su publicación y realización de subestudios. Pero creemos que todavía como sociedad médica nos falta mucho por hacer en este sentido. Es por eso que probablemente este curso sea solo el comienzo. Ya lo empezamos a charlar hoy con José Gómez Moreno y Jorge Limpio. José Gómez Moreno, que trabaja en el norte, especialmente en Misiones, y Jorge Limpio, que trabaja especialmente en Salta. Hay mucha gente muy entusiasmada en hacer cosas y desarrollar cosas. Y seguramente este curso sea solo el comienzo de un camino, de un largo camino, y sin duda muy provechoso para todos nosotros. Así que bueno, vamos a dar comienzo con el programa. Te voy a pasar un cachito la posta a vos, Alejandra, para que coordinemos juntos, si te parece bien. Así le damos lugar a Juan para que comience. Alejandra. Juan, ¿estás listo? Yo ya estoy listo, sino que me digas cuando tienes Tengo que yo abrir video y audio. ¿Sí? Tengo que abrir la presentación de acá yo, ¿no? No, la tenemos acá. Ah, del escritorio. Jeff, you need to share your desk. Que comparta el escritorio, por favor. Can we put the slides up? Ya veo que pueden ver las diapositivas. Perfecto. Entonces, primero que todo, quiero darle un agradecimiento muy grande a los organizadores, sobre todo a Alejandra y Ernesto, que fueron de verdad las personas que pusieron todo este programa junto y lo hicieron realidad. De verdad que me hubiera gustado acompañarlos allá personalmente. Personalmente, desafortunadamente, tuve un problema de salud ortopédico que no me favoreció, sobre todo a las puertas del TCT, pero ojalá que nos podamos ver de pronto, y de verdad que muchas gracias por la invitación a su bello país. En los próximos 15 minutos voy a
a dar unas perspectivas en cuanto en lo que para mí de pronto es una de las preguntas más importantes para ustedes como investigadores. Es cuando un dispositivo está listo para ser probado en estudio clínico de lo que llamamos nosotros un First in Human Study. Y esto es muy importante porque verdaderamente hacer el procedimiento es la parte que es fácil, pero la parte que es difícil es lograr hacer esta evaluación para poder llegar a implantar este dispositivo en un estudio de First in Humans. Y la pregunta más importante, yo creo que es la perspectiva más importante desde el punto de vista del investigador, es la evaluación de riesgo. Es entender en qué área de riesgo el dispositivo está. ¿Cómo se sabe esto? Básicamente entendiendo los riesgos inherentes cuando la literatura está disponible. Por ejemplo, en stents todos sabemos que el riesgo más grande es la trombosis del stent. Entonces tenemos mucha literatura de dispositivos similares que nos dicen más o menos los rangos de trombosis del stent en estudios anteriores. La otra forma de saberlo es básicamente entender cómo funciona el dispositivo y cuál es el potencial riesgo de falla, como por ejemplo en CTOs, en oclusiones crónicas, el riesgo más importante son perforaciones. Y también hay muchas fuentes en la literatura, como en las páginas de la FDA o del CE Mark, en el cual uno puede mirar datos de dispositivos similares y mirar el potencial complicaciones de estos dispositivos. Lo que llega en el momento es más complicado es cuando no tenemos datos disponibles. Y ahí es donde la parte de investigación experimental y preclínica y la experiencia clínica va a servir a llenar muchos de estos vacíos. Entonces, ¿cuáles son las principales drivers que determinan la validación de estos dispositivos? Lo primero es lo que llamamos nosotros el tipo de dispositivo o la aplicación. Y la parte del análisis de riesgo del dispositivo es muy importante, porque muchos operadores verdaderamente alguna vez no entienden cuál es el riesgo inherente que este tipo de dispositivo puede tener en un estudio clínico del paciente. Por eso es muy importante entender dónde estamos nosotros, dónde está la tecnología en cuanto al riesgo. Por ejemplo, al estar uno probando una stent medicado de nueva generación en el territorio coronario, nosotros ya sabemos y entendemos más o menos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios de este tipo de tecnología al llevarlos a un estudio clínico. Es muy diferente a cuando nosotros estamos llevando un stent medicado que ya tiene buenos datos preclínicos y clínicos a un territorio diferente, como por ejemplo por debajo de la rodilla para aplicación periférico. Y es muy diferente cuando está trayendo otro tipo de dispositivo, por ejemplo, digamos un balón medicado al territorio coronario. El dispositivo es diferente, pero la aplicación es muy similar. Pero ya el riesgo más alto es cuando estamos llevando un nuevo dispositivo, una nueva invención, como un stent bioabsorbible, a una nueva aplicación clínica, digamos, placa vulnerable, en el cual los datos son muy escasos y hay muy pocos. Entonces en el momento en que se recibe un protocolo, que se recibe una nueva tecnología, hay que colocarlo en la escala de riesgo donde estamos clasificando este tipo de dispositivo. El segundo aspecto que es importante evaluar es lo que llamamos nosotros el dossier técnico, que es básicamente donde está toda la descripción del dispositivo, el diseño, materiales, los polímeros, la droga, la concentración. Todo esto es muy importante porque eso va a determinar la seguridad global y la eficacia global de este dispositivo. Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión y decir, bueno, yo creo que el riesgo es bajo o es moderado, el dossier técnico me está dando verdaderamente los parámetros para entender si el dispositivo ha tenido la validación suficiente para ser implantado en un humano. La gran mayoría de estos dispositivos y la validación inicial no necesita ser experimental, y muchos de estos dispositivos tienen mucha validación de lo que llamamos nosotros ex vivo, bench testing. Por ejemplo,
La gran mayoría de válvulas han sido probadas por múltiples ciclos en dispositivos computarizados, y lo mismo los stents biabsorbibles, por ejemplo, tienen mucho trabajo ex vivo y de computación de flujo antes de que sean llevados a la parte experimental. Una cosa muy importante de entender es que todos estos dispositivos y tecnologías pasan por fases de experimentación en computadores y en ex vivo y en vivo antes de que sean llevados a la parte experimental in vivo, y muchos de estos ciclos de desarrollo son muy costosos y verdaderamente hay que entender cuáles son los ciclos por los cuales estas tecnologías pasan antes de ser llevados a la parte de lo que llamamos nosotros design freeze, o es el último dispositivo que va a ser llevado a un estudio de First in Humans. Y esto es muy importante por una razón, porque muchas veces el technical dossier que ustedes reciben no es el technical dossier que corresponde al último diseño que fue probado. Entonces, por eso es muy importante entender, una vez que el dispositivo llegó a una fase de maduración tecnológica, entender si verdaderamente este es el último dispositivo que va a ser probado, porque básicamente muchas veces las compañías y los que están desarrollando tecnologías hacen cambio al último minuto que son muy importantes entender para la seguridad y eficacia del paciente. El tercer bloque, que es quizás uno de los más importantes, es entender los datos experimentales, lo que llamamos nosotros el proof of concept. Estar verdaderamente tranquilos de que los datos fueron bien desarrollados, analizados y coleccionados de la manera que es. Y una de las cosas más importantes que yo le diría a los investigadores es verdaderamente que entiendan los datos experimentales en cuanto a seguridad. La mayoría de tecnologías, en realidad a nivel experimental, no pasan por un proceso de evaluación para la búsqueda de eficacia. Eficacia verdaderamente no es el interés a nivel experimental y a nivel animal. Básicamente lo que nosotros queremos estar seguros es que el dispositivo sea seguro antes de que vaya a una fase de evaluación experimental temprana. Por eso es muy importante que los modelos experimentales sean científicamente aceptados, que sean utilizados y valorados y probados en áreas vasculares y territorios que sean parecidos a los que se van a probar en los humanos, que verdaderamente los estudios se hagan en laboratorios que tengan sistemas de calidad que sean probados. Acuérdense que esto va para un humano, que la interpretación de patología haya sido hecha por un laboratorio independiente. Entonces esto es muy importante para ustedes como investigadores cuando reciben los primeros datos experimentales, que entiendan que los dispositivos pasan por diferentes fases. La primera fase es lo que llamamos nosotros proof of concept, en los cuales los estudios se hacen en ciclos cortos, en exploratorios, con pocos animales, y en los cuales la idea es hacer repetición para entender el acute performance, la parte de desarrollo agudo del dispositivo, de cortos ciclos. Y es muy importante porque a mí no me gustaría hacer un estudio First in Human solamente con este tipo de datos experimentales. Estos son ejemplos de tecnologías que, por ejemplo, nosotros hemos validado. Este es un estudio con una dispositivo de oclusión de la auriculilla izquierda, en el cual ustedes pueden ver acá, nosotros utilizamos perros para hacer este tipo de validación, y toda la parte, no solamente in vivo, sino histológica, donde se ve en la parte de la derecha abajo, fue desarrollada desde el principio con la compañía, entendiendo los riesgos, los beneficios y las limitaciones de este dispositivo. Este dispositivo, por ejemplo, en este momento está siendo validado en Chile, y ya hemos logrado implantar cerca de 10 de estos dispositivos en la Universidad Católica de Chile. Una vez se sigue al siguiente paso, es lo que llamamos non-GLP. GLP es una sigla en inglés que básicamente habla de buenas prácticas preclínicas.
Ya los estudios ya son más formales, son estudios de más alto volumen, estudios donde ya la parte de implantes se van a cuestión de meses, y aquí es donde ya hay una pelea grande entre los ingenieros que quieren creatividad y básicamente la gente que hace control de calidad, porque la metodología experimental requiere ciclos más largos, estudios con diferentes grupos a diferentes time points, y muchas veces ya el dispositivo se va a la fase crónica. A mí personalmente, antes de hacer un estudio experimental de First in Human Studios, al menos las compañías y los desarrolladores de tecnología deberían tener estudios en esta fase, mínimo en esta fase, para poderlo llevar. Y ya estos son estudios que son mucho más avanzados, que son mucho más rígidos, donde básicamente el stent o los dispositivos deben ir a los territorios vasculares que tienen intención de llevarlo a los humanos. Ustedes ven, por ejemplo, acá un stent, Drogelurin stent, probado en el territorio femoral de cerdos ateroscleróticos, y la parte de analítica, la parte de análisis de patología sigue también un proceso formal y un proceso estructurado para tener un reporte en el cual el investigador entienda cuáles son verdaderamente los potenciales complicaciones o efectos secundarios que puede tener humano. Ya cuando se llega a una fase mucho más avanzada, es lo que llamamos nosotros estudios GLP, que básicamente requieren, son de altos estándares, mucho más controlados, mucho más a largo plazo, y que se utilizan para validación. Casi que todos estos estudios GLP se hacen pensando ya en la FDA, cuando el diseño del dispositivo ha sido completo, terminado. Es muy importante que estos fases de GLP son muy formales, con procesos ya muy estandarizados, con procesos ya terminados, y requieren que el dispositivo básicamente esté ya en una fase de terminación para la submisión al proceso regulatorio. Ustedes como investigadores es muy importante que traten de encontrar cuáles son lo que llamamos nosotros red flags, o las banderas rojas, para estar uno preocupado acerca de que esto es un dispositivo que no ha sido propiamente validado. Estudios experimentales con modelos animales que no han sido validados o aprobados científicamente, con metodologías experimentales que no son aplicados a la práctica clínica, por ejemplo, stents que quieran ir coronarios pero fueron validados en territorios periféricos, con modalidades diagnósticas no estandarizadas, con endpoints que están fuera del rango de la validez biológica. Por ejemplo, quieren colocar estudios en humanos con stents que no han sido validados a largo plazo, y con laboratorios que verdaderamente no tienen la experiencia para hacer este tipo de estudios. Y es muy importante para ustedes como investigadores entender, les entreguen un technical dossier, es dónde está este dispositivo en el ciclo de validación. ¿Está en un ciclo de validación temprano o está en un ciclo de validación intermedio? Porque esto es lo que verdaderamente va a poder entender esto en el esquema de riesgo de dispositivos. Últimamente son para terminar, en las consideraciones éticas. Yo creo que en estudios, cada vez que nosotros queremos hacer estudios en humanos, la intención es avanzar la ciencia, es avanzar la tecnología, pero muy importante es entender que al final de todo lo que queremos hacer es poner primero al paciente. Los cánones de ética médica en cuanto a experimentación y de estudios en First in Human están bien documentados. La parte que es difícil es que estamos hablando de tecnologías nuevas, de tecnologías emergentes, y muchas veces nosotros tenemos que poner una línea muy clara entre lo que es seguridad y eficacia. Pero básicamente para mí como investigador, la primera cosa que pongo con prioridad es asumir que hay un valor incremental de la tecnología sobre lo que ya está desarrollado. Por lo que esto básicamente nos motiva y básicamente nos mueve el deseo de hacer este tipo de investigación. Si la tecnología que se está proponiendo
no tiene absolutamente ningún valor incremental sobre lo que ya existe, yo dudaría en verdaderamente la necesidad de colocar este dispositivo en experimentación humanos. Ya para terminar, quiero mostrarles y mostrarles lo largo que estos procesos pueden ser. Este es la primera sistema de angioplastia robótica que se hizo en el mundo, que nosotros tuvimos la posibilidad y el privilegio de ser parte de ellas. La compañía fue fundada en el 2012. Hicimos los primeros estudios experimentales de validación en nuestro centro en el 2006, los estudios GLP para la FDA en el 2009. Logramos hacer los estudios en humanos en Colombia en el 2010 y ver a traer la tecnología para los Estados Unidos en 2011. Para el New York Presbyterian la tecnología fue aprobada en 2012. O sea que 10 años de proceso de trabajo arduo con la compañía, con la FDA, laboratorios para completar el ciclo de innovación de este tipo de tecnología. Entonces, en conclusiones, primero que yo le recomendaría a los investigadores es clasificar el riesgo del dispositivo en cuanto a materiales, aplicación clínica y potenciales riesgos de falla. Segundo, estar seguros de que el estudio se pueda empezar entendiendo que esta es la última generación del dispositivo y que los datos experimentales correspondan a este tipo de dispositivo. Muy importante la evaluación de la parte experimental y preclínica, entender cuáles son los estudios que se han hecho, cuáles son los riesgos que se han tomado y si han habido tipo de aplicaciones a nivel experimental. Muy importante es entender si han habido efectos adversos a nivel experimental. Muchas veces las compañías no le paran mucha atención a este tipo de eventos adversos, básicamente culpando el pobre modelo experimental o el cerdo que no está mostrando los datos que ellos quieren que se muestren. Y esto es muy importante ustedes como investigadores verdaderamente hacer el due diligence acerca de este tipo de eventos. Eso es importante porque si ustedes invierten tiempo en la evaluación de los datos preclínicos y el dossier técnico, muchas veces ustedes como investigadores o como centro van a meterse en problemas en cuanto a eventos clínicos adversos en el futuro, dispositivos que no han sido básicamente bien probados. O sea que el gran resumen es, si ustedes se gastan el tiempo haciendo diligence, trabajando los grupos que son, las tecnologías que son para ayudarle al paciente, yo creo que esto trae muy buenas consecuencias para sus programas, para ustedes como investigadores, como individuos y para los centros. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juan. Hay como personas en la web también, ¿no? Así que no sé si podemos abrir los 5 minutos de preguntas a los participantes online y a los presentes. De la web no hay ninguna pregunta, así que ¿hay alguna pregunta de los participantes? Buenos días, Juan. Te quiero preguntar, desde la prueba del concepto con terapias biológicas seguras a la presentación eventualmente a un organismo como FDA, ¿hay cortocircuitos en términos de poder aligerar los procesos de autorización cuando es bioseguro en fase 1, por ejemplo? La pregunta específica es si si con datos de proof of concept a nivel experimental se pudiera llegar a... ¿Esa es la pregunta? Sí, correcto. Sí. Se pudiera reducir los procesos, sobre todo en terapias biológicas, que involucren, por ejemplo, terapia celular o otros de autotransferencia de células. Bueno, si entiendo bien la pregunta, la respuesta es relativamente simple. Yo creo que no hay forma
desde el punto de vista que yo lo veo, de bypassear o acelerar el proceso de entrada clínica de cualquier dispositivo. No importa que sea en Colombia, Argentina, Estados Unidos, Europa. La razón por la cual los estudios First in Humans están saliendo o van a salir de Estados Unidos son básicamente razones de aceleración logística, más que todo el hecho de que vivimos en una sociedad absolutamente litiginosa, de dificultades logísticas, de dificultades hospitalarias y de costos. Pero las barreras éticas y desarrollo de este tipo de protocolo deben ser iguales si son en Europa. La dificultad de la evaluación de este tipo de protocolo es que se requiere cierto tipo de entendimiento y de conocimiento en cuanto al desarrollo y validación de estas tecnologías para poder tener un juicio apropiado de cuándo están listas para ser utilizadas en humanos. Y muchos países, muchos centros no tienen este tipo de conocimiento. Por eso es importante trabajar con los grupos que tienen este conocimiento. Número 2, poder clasificar el concepto de riesgo. El concepto de riesgo es muy importante porque el concepto de riesgo es a poner el protocolo en un nivel que tú como investigador vas a hacer. Yo no me voy a meter en esto, riesgos y las partes de éxito son demasiado desconocidas para nosotros, o sí voy a entrar en esto porque verdaderamente entiendo este nivel de riesgo de este tipo de dispositivo. No sé si respondí la pregunta. Creo que más o menos por donde estaban tratando de preguntar. Sí, Juan, muchas gracias. La doctora Greenfeld quiere hacer una pregunta. Hola Juan, buen día. Bienvenido aunque sea por imagen, a la Argentina. Te vamos a extrañar tu presencia. Gracias. Te vamos a extrañar tu presencia, pero esto es muy bueno. Hay un comentario y pregunta respecto de cómo se aprueba por similitud un dispositivo. Porque nosotros hemos tenido acá algunos dispositivos, no solo cardíacos, porque no quiero puntualizar en algo que sea irritativo para la cardiología, pero sí en otros dispositivos que por similitud directamente se han aprobado en nuestra agencia regulatoria sin ninguna previsión. Esto quiere decir que le dicen este dispositivo, por nada más que descripción, este dispositivo es igual, el A es casi igual al B. Entonces apruébenlo, sin requerir pruebas mecánicas, sin requerir pruebas y hacer algún first in man o alguna cosa que digan, bueno, este dispositivo se aprueba por similitud porque realmente los resultados son iguales. ¿Qué se le exige al dispositivo? Es decir, se le exige que tenga un ensayo clínico, porque acá ha sucedido, insisto, no solo en cardiología, también en cardiología, de decir, esto A es igual a B. Y después resultó, cuando uno está en la práctica, que no tiene nada que ver B con A. Y esto es algo que nosotros, como colegio de hemodinamia, deberíamos asesorar a nuestra agencia regulatoria para lo que sea por similitud, porque acá no hay investigación en fase 1, ni siquiera investigación básica o muy poca. Entonces, bueno, me gustaría tu opinión al respecto, o la de, no sé, la doctora Gerchikov, quien ustedes quieran que les parezca que tenga opinión. Gracias. Te digo que para mí la respuesta es muy, muy simple. O sea, tú puedes comparar dispositivos basados en similitudes de función o de mecanismo. Primero que todo, tú entras a mirar los detalles de fabricación de todos estos dispositivos. Hay diferencias fundamentales en fabricación
de los materiales, uso de los materiales, de dónde se consigue la droga, de cómo se cubren esto. O sea, hay tantas variables que pueden afectar la efectividad clínica, la seguridad y la eficacia de estos dispositivos, que solamente una variación en el proceso de fabricación de estos dispositivos en riesgo la eficacia de ellos. En una forma, a mí me parece que la FDA se fue completamente hacia la derecha, tiene una forma radical de ver el proceso de validación de los dispositivos. Pero me parece que la forma liberal de básicamente dispositivos sin proceso mínimo de datos técnicos, experimentales y clínicos, un error. Y sinceramente poner vida de pacientes en riesgo. Entonces, para mí, te lo digo, para mí no hay barreras de validación, y inclusive te lo digo cuando hablo de este tema, me molesta cuando la gente básicamente dice que es que los mercados emergentes son interesantes por la parte rápida. Para mí las barreras de validación son unas solas, no importa dónde las hagas, pero deben tener criterios mínimos, validación tecnológica, experimental y clínica. Bueno, muchas gracias, que Juan. sean eficientes, porque ya cuando te conviertes en un sistema ineficiente, la FDA ya empieza a dar a problemas sociales, financieros, que son diferentes. Gracias, Juan. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Entonces vamos a seguir con la siguiente charla a cargo de la doctora Alejandra Gerchikov. Gracias, Juan. Vamos a pasar a la charla de Alejandra ahora. Bueno. Gracias, Juan.